Hoy vamos a hablar sobre guerra espiritual. Se ha hablado mucho sobre ese tema de guerra espiritual. Se han escrito muchos libros, muchos bestsellers, muchas connotaciones sobre guerra espiritual. Inclusive se habla de guerra espiritual hasta de tercer nivel. Ya han pasado por el primero, el segundo, el tercer nivel. Pronto ahorita llegamos al cuarto. Entonces, vamos a hablar sobre guerra espiritual. Sí, vamos a ver si realmente la palabra de Dios nos está hablando de guerra espiritual. Para el respeto, les invito a que abran su Biblia en el libro de Efesios, que es el libro que más nos habla sobre precisamente esa contienda espiritual que existe. Efesios capítulo 6, verso 10. Se titula La armadura de Dios. Fíjense usted cómo comienza el título. La armadura de Dios, no es nuestra, es de Dios. Efesios capítulo 6, verso 10. Bueno, esta es la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de lucha o guerra espiritual, más exactamente que se ha venido trabajando ese concepto de guerra espiritual, hay dos puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esa guerra, que yo la llamaría más bien una lucha espiritual. Esa lucha espiritual hay dos errores. Una que es sobreestimarla, ver a Satanás y a los demonios en todas partes. Si me caigo, Satanás me empujó. Si pierdo el trabajo, que Satanás me atacó. Ven a Satanás hasta en la sopa. O sea, una cosa exorbitante que yo oigo a veces, a todos le echan la culpa a Satanás. Me acuerdo como Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva cuando estaban en el paraíso, cuando Dios viene y le pregunta a Adán, ¿qué hiciste tú? Desobedeciste enseguida a Adán. La mujer que tú me diste, buscando excusa, le pregunta a la mujer, Eva, ¿tú qué hiciste? La serpiente me engañó. Menos mal que Dios no le preguntó a la serpiente. Todos buscamos excusas para tratar de tapar nuestra falencia. Y empezamos a echarle las culpas a cualquiera. Y cuando no tenemos a quien echárselas, se las echamos al diablo. Y en última, hasta a Dios mismo le echan las culpas. Entonces estamos viendo que sobreestimamos esa guerra espiritual. Vemos demonios por todas partes. Y entonces se nos da la función de expulsar demonios. Cuando una persona anda mal, hay que expulsar a los demonios. Hay que hacer el proceso de liberación, hermano. Vamos a ver si la Biblia nos enseña eso. Pero hay otro extremo, que es subestimarla o ignorar la presencia de los demonios. Los demonios existen, los demonios son reales, eso es espiritual, una lucha que tenemos, ¿verdad? Entonces no podemos ignorarlo tampoco. Eso es una realidad espiritual, los demonios existen. Así como existe Dios, tampoco estoy comparando los demonios con Dios, ni mucho menos, pero es una realidad que aunque no la vemos, existe en el mundo espiritual. Entonces, la armadura de Dios, miren que la palabra comienza diciendo la armadura de Dios, un título que se le colocó ahí esta parte, los traductores de la Biblia pusieron la armadura de Dios. ¿Para qué es la armadura de Dios? Para alcanzar lo que Dios quiere de nosotros. No, ¿y cuál es lo que Dios quiere de nosotros? La salvación de nuestra alma. Pero muchos utilizan la armadura de Dios para alcanzar lo que nosotros queremos. La armadura de Dios no es para alcanzar lo que nosotros queremos. Nosotros queremos expulsar demonios, nosotros queremos buscar la sanidad de las personas, pero la armadura de Dios no es para eso. Muchos utilizan la armadura de Dios para conseguir cosas a nuestra manera. Si bien es cierto, Dios quiere nuestra prosperidad, porque también Dios quiere que seamos prósperos. Así como crecemos espiritualmente, también quiere que crezcamos materialmente. Pero no a nuestra manera. Acuérdense que la Biblia nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. Pero hay mucha gente que empieza a buscar son las añadiduras de Dios antes que el reino de Dios y su justicia. Entonces tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces tenemos que tener en cuenta que la armadura de Dios no es para alcanzar lo que queremos, sino para alcanzar lo que Dios quiere de nosotros, que es la salvación de nuestra alma y la salvación de los que nos oyeren. Para eso es básicamente la armadura de Dios. Entonces vamos a ver cómo se debe utilizar esa armadura de Dios. Y tampoco es algo que nos tenemos que quitar o nos lo podemos poner al día siguiente. No, usted permanece con ella en todo momento. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense ustedes cómo comienza este versículo. Por lo demás. ¿Qué indica eso de por lo demás? O sea, que además de cumplir la obediencia a Dios, la honra y sumisión a las autoridades, a las personas que están en autoridad sobre nosotros, a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros profesores, a todas las personas que tienen autoridad con nosotros y que tenemos que tener respeto. Además de eso, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor. O sea, además de cumplir los mandatos del Señor, nos dice, fortalécete en el Señor. ¿Por qué? Porque de Cristo es que viene nuestra fortaleza para poder hacer lo que hacemos bien, conforme a su palabra. Nosotros sin Cristo nada podemos hacer, sin Él nada podemos hacer. Todo conforme a la palabra, porque usted puede hacer muchas cosas contrarias a la palabra.
De hecho, hay muchas personas que son multimillonarias y nunca han puesto en función la palabra de Dios ni la obedecen. Pero para hacer la obra del Señor tenemos que hacerla agarradito de Cristo. Nosotros tenemos que estar agarrados porque Jesucristo nos lo dice, ¿verdad? Que en todo momento tenemos que estar agarraditos de Él. Juan 15:4, por favor me acompañen Juan 15:4 para que veamos que nosotros sin Cristo nada podemos hacer. Entonces cuando dice, por los demás hermanos, fortalecemos al Señor, quiere decir que ponga la mirada en Cristo en todo lo que usted hace. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, si nosotros permanecemos en el Señor, ¿qué dice? Yo voy a permanecer en ustedes. Dice, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea, tenemos que permanecer en Cristo para poder hacer las obras que Dios quiere que hagamos, que son las de salvación, porque cuando nosotros somos salvos hacemos obras fundadas en la salvación, pero no cuidamos la salvación, solamente con la fortaleza de Cristo. Dice el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, de Efesios 6:11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mira, dice, tomad toda la armadura de Dios. Pero ¿por qué se le ocurrió, hermano, al apóstol Pablo hablar de armadura de Dios? Porque resulta que el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Tenía una prisión, como le llamamos ahora, domiciliaria, pero siempre acompañado de un soldado romano. Lo que él veía desde que él se levantaba era un soldado romano al pie de él. Entonces él empezaba a analizar la vestidura, cómo estaba vestido el soldado romano, cuáles eran los aperos que el soldado romano utilizaba. Entonces por eso dice, vestidos de toda la armadura, pero no la armadura del soldado romano, sino lo equiparó a la armadura que Dios nos da. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, que tenemos que protegernos. Porque existe un plan para dañarnos de parte del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo tiene envidia por nosotros. Porque Dios, somos la máxima creación de Dios. El plan perfecto que Dios había hecho para el diablo, que él mismo por su desobediencia salió, lo sacaron del cielo cuando quiso destronar a Dios, Dios lo ha hecho para con nosotros. Entonces él tiene envidia y en todo momento tratará de atacarnos por cualquier lado. Entonces existe un plan para hacernos daño y ese plan es individualizado, es decir, que el plan que tiene contra mí no es igual al que tiene contra usted. Es completamente individual, es completamente diferente. ¿Por qué? Porque las tentaciones suyas son diferentes a las tentaciones mías. Por decirle un ejemplo, a mí Satanás nunca me podrá tentar con loterías ni con bolitas, porque a mí nunca me ha llamado la atención eso. Pero me puede tentar por otros lados donde yo puedo ser débil. ¿Dónde puede tocar por lo menos a un pastor? De pronto en la vanagloria, en sentirse que es superior a las demás personas. Entonces por ahí puede atacar. Siempre tienen que estar humildes, tratando a los demás como si fueran superiores a nosotros. Entonces, a usted, la tentación que tiene con usted va a ser diferente a la tentación que él va a hacer conmigo. La forma de actuar contra mí es diferente a la que va a hacer. Pero no porque yo sea superior, no, porque cada uno es diferente, cada uno tiene sus propias debilidades. Las debilidades de cada uno es diferente a las del otro. Entonces tenemos que protegernos contra ese plan diseñado por el diablo y ese plan es individualizado. Es una acechanza es un plan. Cuando hablan de acechanza, es un plan debidamente planeado, perdón la redundancia, para atacar a determinada persona, para que se desvíe del camino correcto. Entonces, él nos manda a utilizar la armadura. Y la armadura se conoce como todo un conjunto de piezas que se utilizan para la defensiva, más no para la ofensiva. Mucha gente utiliza la armadura de Dios de ofensiva. No, la armadura es defensiva, siempre ha sido defensiva. La armadura es para protegerse, no para atacar. Así lo hacían los que se protegían los combatientes. O sea, que no busca peleas, no anda buscando peleas. O sea, cuando usted tiene la armadura de Dios, no es para que usted ande buscando dónde está el diablo, dónde están los demonios. Porque yo tengo la armadura de Dios, tengo la espada de Dios, yo voy a buscar los demonios para sacarlos donde están. No, la armadura de Dios es para protegernos, no para estar buscando peleas. Ni utilizar la palabra de Dios para combatirlas contra otras personas tampoco, cuando se habla de la espada. Entonces, no debemos andar buscando con quién pelear. Hay un versículo que a mí me gusta mucho que está en el Salmo, vamos a leer los Salmos 91, verso 4. Este versículo tiene la mayor esencia de lo que es una lucha espiritual. Miremoslo. Salmo 91, ese salmo famoso que mucha gente lo utiliza como para ahuyentar demonios en la puerta de su casa y tienen la Biblia amarilla en esa página y las demás están nuevecitas.
Salmo 91, verso 4. Amén. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga en su verdad. Fíjense ustedes, con sus plumas te cubrirá. O sea, esa armadura es para cubrirnos a nosotros, no es para atacar, es para protegernos a nosotros. Vuelvo a tomar el ejemplo del ratón, ¿verdad? Cuando el ratón siente que el gato lo va a atacar, enseguida busca esconderse. Entonces, ¿nosotros dónde nos escondemos? Debajo de las alas del Señor. No vamos a atacar al demonio. No, Él nunca nos mandó a atacar al demonio. El demonio está vencido. No tenemos por qué atacarlo. Hay gente que empieza buscándole pelea al diablo, a los demonios, a echarlo, y a cogerlo por la cola, por la cabeza, en fin, a hacerle tantas cosas, a reprenderlo y a hacerle cosas. Vea, ¿usted cómo va a reprender un demonio si el demonio está para hacer maldad? Reprende al hermano que se dejó llevar o seducir por el demonio. El demonio está para hacer maldad. El demonio nunca va a hacer. Imagínese usted como usted a reprender a un ladrón porque anda robando. Cuídese más bien del ladrón, es lo que usted tiene que hacer. Por mucho que usted reprenda a un ladrón, él nunca le va a prestar atención a usted. Mi hijo, deja de robar. Ni le va a prestar atención a usted. Y lo mismo pasa con los demonios. Usted lo puede reprender y se echan hasta reír. Claro que ellos le siguen el juego. Y le hacen creer a usted que Dios es bueno porque usted lo reprendió. Pero realmente ellos no se van a ir porque usted lo reprende. El único que lo puede reprender es Jehová de los ejércitos. El único que lo puede reprender. Usted no lo puede reprender. Él le hace un pantomima para que usted crea y lo engaña. Para que la lucha suya se centre en Satanás y no en usted mismo. Vea, cuando uno se pone la armadura de Dios, ¿contra quién va a pelear? Ponga un espejo al frente. Vamos a pelear contra nosotros mismos, contra mi yo, a creer que nosotros podemos dominar a Satanás y a sus demonios. No podemos. Esa pelea ya se la ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que refugiarnos. Por eso este salmo me gusta mucho. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Tú estás seguro bajo sus alas. Tú no tienes que pelear con nadie. La armadura es para protegerte, no para atacar. Vuelvo y repito. Y sigue diciendo el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, que tu hermano no es tu enemigo. Tu jefe no es tu enemigo. Tus padres no son tu enemigo. Las personas que tienen autoridad contigo no son tus enemigos. Tu vecino no es tu enemigo. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces cuando dice que estos príncipes, dice potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿qué está hablando aquí? Los que guían a los hombres que andan conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de los hombres? Son las tinieblas. No se refiere realmente a la oscuridad. ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas son el parecer de nosotros mismos y las costumbres del mundo. Esas son las tinieblas. Y para eso viene la luz. La luz echa fuera todas esas costumbres que están conforme a nuestro parecer y conforme a lo que dice el mundo. Entonces, la lucha es contra esa guía que tienen los hombres que no conocen la luz. Los que no conocen de Cristo andan en tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? Es andar conforme a su propio criterio y conforme a lo que el mundo los induce a hacer. Eso es lo que es las tinieblas. Ahí gobiernan los demonios, ahí gobierna Satanás. Amén. Y Satanás anda merodeando por todos lados. Cuando Dios le preguntó a Satanás de dónde viene, y él dice que de merodear toda la tierra. Él anda merodeando, él anda en todos los ambientes. Y eso es lo que se conoce como tinieblas. Ahí es el rey de las tinieblas, él domina en todas las personas que no conocen la verdad. Les induce y les hace pensar que ellos pueden hacer toda esta cosa, que tú eres un campeón y tú puedes conseguir todo. Mentira, nosotros no podemos conseguir nada si no nos sujetamos a Dios. Efesios 2.1, miremos lo que nos dice respecto a Efesios 2.1. Aquí precisamente nos muestra que Cristo es el que nos sacó de esas tinieblas, de esa costumbre de nosotros que teníamos de pensar que nosotros podíamos dominar todo con nuestro parecer y que nos sometíamos a lo que el mundo hacía. Si el mundo hacía esto, yo también lo hacía. Si el mundo viste de esta forma, yo también visto. No, para eso vino Cristo, a sacarnos de ese mundo de las tinieblas. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, ahí es donde domina él, la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de obediencia opera ¿quién? Cristo.
Ya no nos dejamos dominar por nuestro parecer. El parecer suyo y el mío tiene que morir. Por eso dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, que lo que yo antes creía ya no es. Ese es el vivir en Cristo. Es que ya morimos nosotros a nuestro querer, a nuestro parecer, si no aplicamos lo que dice la palabra de Dios en todo momento. ¿Para qué? Para echar fuera las tinieblas. Y las tinieblas es la manera de pensar que teníamos antes. Y ahora vivimos en la luz. ¿Y qué es la luz? Es vivir conforme a su palabra. Ahí vemos la lucha entre tinieblas con luz. Luz es vivir conforme a los criterios de Dios en su palabra. Y tinieblas es vivir conforme a nuestros criterios, a los criterios del mundo. Amén. Entonces vemos aquí realmente dónde está la lucha entre los dos reinos. El reino de la tiniebla, que es conforme a nuestro criterio, los criterios del mundo, y el reino de la luz, que es conforme a los mandatos de Dios a través de su palabra. Gloria a Dios. Y sigue diciendo el verso 13. Por tanto, del capítulo de Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ahora, ¿para qué es la armadura de Dios? Aquí no lo responde. Para que podáis resistir, no para atacar, fíjense ustedes, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme, que nos mantengamos firmes en la obediencia de la palabra, seguir el camino que Cristo nos ha trazado. Para eso es la armadura de Dios, no para atacar demonios, ni para estar echando fuera demonios, ni para reprender demonios, no, para eso no es la armadura de Dios, ni para pelear con los hermanos por doctrinas heréticas que otros tienen. Para eso no es la espada. Ahora vamos a ver para qué es la espada. Entonces, nos está diciendo que el objetivo de la armadura es confiar en Dios, que Él tiene el control de todo. Todo lo que sucede está en sus manos. Tenemos que someternos, hacer como Job. Job no sabía ni lo que estaba pasando, ni esa guerra que había entre Dios y Satanás. Él simplemente decía, cuando vio, porque Job en su comienzo era un multimillonario. Imagínense, usted una persona multimillonaria y de pronto queda sin ningún bien, queda sin los hijos, sin su salud. Todo se lo pierde. Y sin embargo, cuando le decían los amigos, oye, tú habrás hecho algún pecado porque miren la condición que has quedado. Después que eras multimillonario, ahora no tienes ni donde cogerte muerto, por así decirlo. Él simplemente dijo, Dios dio, Dios quitó, sea bendito Jehová. Tenemos que confiar siempre en Él, que Él tiene el control de nuestra vida. Él tiene control de todo lo que nos pase. Él tiene control de todo lo que sucede en nuestras vidas, en todo momento. Tenemos que confiar en Él en todo momento, no un solo momento. No cuando estamos en la opulencia, no. Cuando estamos en la mala también confiar en Él. Y que todo redunda para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. Todo lo que suceda, a los que conforme a su palabra hemos sido llamados, es para nuestro bien. Entonces, no importa si estamos pasando mal por cosas malas en un momento dado, por alguna calamidad económica, alguna calamidad física, todo es para nuestro bien. Siempre confiemos que Dios tiene el control de todo. Dios nunca ha perdido el control de las circunstancias. Donde Él no tiene control es en nuestro corazón, pero no porque Él no pueda, sino porque Él quiere que lo sigamos por amor, que lo obedezcamos por amor, no porque por siempre sumisión, no porque Él lo podría hacer. Él es Dios, Él es todopoderoso, Él nos hizo, ¿qué no puede hacer con nosotros? Pero Él quiere ver reflejado el amor de Él en cada uno de nosotros hacia Él y hacia nuestros hermanos. Todo lo hace por amor. Entonces, el objetivo de la armadura de Dios es que confiemos en Dios, que todo está bajo su control, todo está en sus manos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros a veces queremos usar el poder de Dios para combatir contra Dios. ¿Sí sabían ustedes? Dios manda una enfermedad a un hermano, Señor, sánalo. Usted no sabe el proceso que Dios tiene sobre esa persona en esa enfermedad. Entonces, está luchando con Dios y utilizando el poder de Dios para pelear contra Dios. Simplemente pídale, Señor, dale fortaleza, hermano, para seguir adelante. Señor, hágase tu voluntad sobre todo el mundo, sobre la mía también, sobre la del hermano. Y ayúdale a confiar en ti en estos momentos. Eso debe ser nuestra oración. Pero en el nombre de Jesús sea sano. Podemos estar peleando contra Dios, hermano. Dejemos de estar orando de esa forma. Dios, por su misericordia, dice, ay, pobrecito, vamos a aceptar por la misericordia de Dios. Hay personas que se ponen a pelear contra los demonios. Y Dios no nos ha mandado a pelear con los demonios. Pero Dios en su misericordia nos sigue protegiendo, porque Dios es misericordioso, no nos va a dejar desamparados. Pero hagamos las cosas como dice la palabra de Dios. Salgamos de la idiosincrasia de esa religiosidad que venimos arrastrando, que nos ha enseñado a pelear con demonios. Dios no nos ha mandado a llamar para pelear contra demonios, ni a estar reprendiendo demonios. A veces no podemos reprender ni al hijo nuestro y vamos a reprender demonios. Oye, yo he visto personas así, reprendiendo al demonio y no reprende a sus hijos. No, imposible. ¿Cómo va a hacer eso? No. El único que puede reprender a los demonios es Dios. El único.
Nosotros no tenemos esa facultad. ¿Nosotros qué hacemos? Un ataque de demonio, nos refugiamos en Jehová. Le enseñamos a la gente, un endemoniado, le enseñamos a esa persona cuando entre en cordura a que obedezca la palabra. Para eso nos mandó Dios. Dios. Y por todo el mundo echa fuera demonios. ¿Verdad? Dios fue predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que las personas se sometan a Dios, resistan al diablo y tienen que huir. Así es sencillito. Esa es la famosa guerra espiritual que no existe una lucha. Nosotros nos creemos superpotentes y porque conocemos la palabra de Dios ya podemos echar fuera demonios. Oye, no respetan autoridades superiores. Son autoridades. Si no fuera por la misericordia de Dios, vea, cuando usted reprende un demonio, ese demonio se podía volver contra usted y atacarlo. Pero es la misericordia de Dios que dice, papito, tranquilo, quédate quieto, no te metas con mi hijo. Pero es la misericordia de Dios. Son poderosos, hermano, porque yo no le estoy haciendo propaganda a los demonios, ni mucho menos. Sino que no se meta con ellos, simplemente refúgiese en Dios. Y enseñen a las personas a obedecer y a someterse a la palabra. A eso nos mandó Cristo. Y nos mandó fue a predicar, no a echar fuera demonios. Entonces, el objetivo de la armadura es confiar en Dios y ser constante. Fíjese usted cómo termina el versículo ese que estábamos viendo, era estar firmes en todo momento. Para eso es la armadura de Dios, para que nos mantengamos firmes en la obediencia a la palabra de Dios, en sumisión a Dios en todo momento, a ser firmes. Resistir la mentira, luchar contra nuestro parecer. Ese es el gran problema del hombre, lucha contra su parecer. Es que nosotros somos ególatras. Nos creemos que porque conocemos unos cuantos versículos ya podemos usarlo para pelear contra Satanás. Esa es egolatría, ¿sí sabía? Tenemos que luchar contra esa egolatría de todos. Entonces, tenemos que resistir la mentira y luchar contra nuestro parecer. Tenemos que estar firmes. Así se lo dijo Moisés. Por favor, me acompañan en el versículo que precisamente de esto viene desde el Éxodo capítulo 14, verso 13. Aquí vemos cómo la palabra de Dios nos enseña que tenemos que resistir contra la mentira, a luchar contra nuestro parecer. Y veremos la respuesta. Y aquí está una respuesta grande y grave. Y este versículo subrayen en su Biblia para que vea usted esa promesa grande que hay aquí. Éxodo 14, verso 13. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios, o sea, ese problema que te está afectando hoy, que habéis visto, nunca más para siempre lo verás. Confía en el Señor. Pero eso solamente cuando confiamos en el poder de Él, no en el nuestro. El único poder que nosotros tenemos es resistir. La armadura de Dios para que resistamos en el día malo. Para eso es básicamente la armadura de Dios. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el objetivo de la armadura de Dios, confiar en Dios, ser constante. Y entonces ahora viene la descripción de la armadura, parte por parte, en el mismo libro de Efesios. Efesios 6, 14, nos empieza a mostrar uno a uno la armadura de Dios. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, la verdad es la palabra de Dios. La mentira, la que nosotros creíamos antes, que nos dejamos dominar con nuestro parecer y con los criterios del mundo. Entonces dice, utilicemos la coraza. ¿Qué es una coraza? Coraza es como especie de un peto, ¿verdad? Peto que se refleja hasta la espalda, protege los órganos de los combatientes y es para proteger nuestro corazón. Porque de él emanan los malos sentimientos, las envidias, los pleitos, nacen ahí en nuestro corazón. Fíjense usted, cuando a usted se le ocurre hacer algo malo, y nos ha pasado mucho, y que no diga que no es mentiroso, primero que siente es el corazón que se acelera, el fluido de la sangre de su corazón empieza a palpitar mucho más, protejamos nuestro corazón. Pero cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de nuestra mente, nuestro pensamiento. Porque cuando nosotros empezamos a pensar en algo malo, enseguida el corazón empieza a bombear. Entonces por eso se equipara mucho a corazón con pensamiento o pensamiento con corazón y a la inversa. Entonces la coraza es para proteger nuestro corazón, revestir nuestro corazón con la justicia. Y por eso la palabra de Dios y el mismo Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus caminos por mis caminos. O sea, que tu andar sea con base en la palabra de Dios. Miren tus ojos por mi camino, dice la palabra de Dios. Entonces, eso es realmente utilizar la coraza de Dios, esa parte de la armadura de Dios que es proteger nuestro corazón. Entregarle nuestro corazón, entregarle nuestro parecer a Dios, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es precisamente cuando utilizamos la coraza.
Sigue diciendo el verso 15 del capítulo 6 de Efesios, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apóstol Pablo, me imagino, mirando al soldado que lo cuidaba, cuando ya le vio el peto que tenía, que se protegía el corazón, y así tenemos que protegernos nosotros, ¿verdad? Tenemos que proteger nuestra manera de pensar. Y después bajó la mirada y le vio las sandalias que utilizaba el soldado. Oye, así tenemos que ser nosotros, está listo para salir a predicar en todo momento. Es porque el soldado tiene sus sandalias, en ese momento utilizaban sandalias, ahora utilizan botas especiales. Miraba sus sandalias. ¿Por qué eran sandalias? Porque estaba listo para irse por cualquier camino polvoriento a hacer la labor que le encomendara. Y la labor que nos encomendó, ¿cuál fue el Señor? Predicar. Entonces tenemos que estar listos a predicar en todo momento, con las sandalias puestas. No es que me lo voy a quitar porque voy a dormir, no. Tienen que estar puestas las sandalias, espiritualmente hablando. Entonces, ese calzado está dispuesto a compartir las buenas nuevas de salvación, predicar, buscar la paz con Dios. Porque mira, las personas cuando no conocen la palabra de Dios están enemistadas con Dios y no lo saben. Dicen, no, yo con Dios estoy bien, estoy mal es con mi vecino, estoy mal es con mi primo, estoy mal con mi hermana, o con cualquiera. Si uno está mal con cualquier persona, está mal con Dios. Así es, así. Está enemistado con Dios. Ni siquiera más, está enemistado. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, por eso se dice buenas nuevas de salvación, de paz, porque buscamos es que las personas se reconcilien con Dios, porque las personas Dios está airado con las personas que no siguen sus palabras, que no siguen su justicia, la justicia que Él predica, la justicia que está aquí en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que estar dispuestos nosotros a compartir la palabra de Dios para que las personas busquen la paz que Cristo ofrece. Y cuando nosotros tenemos la paz de Dios, tenemos paz con los hermanos, porque esa es la gran promesa de Cristo. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo da una paz efímera. ¿Cómo le da el mundo la paz? Con un trabajo de pronto, un empleo bueno, ya tengo dinero, pero después le vino otro problema. Las personas, cuando no tienen a Cristo, entre más ganan, más gastan y están debiendo, salen endeudados. ¿No sabe usted eso? Las que no tienen a Cristo no saben cómo distribuir su dinero. Hay personas que tienen 3 pensiones y no les alcanza la plata. Y no tienen ni siquiera para el cajón, el sepelio. No supieron administrar su dinero. Y hay personas que no tienen ni siquiera un empleo y están con Cristo y tienen todo. Siempre tienen alimento. Dios les hace milagros, se les aparece dinero, se les aparece todo. Porque Dios es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño. Tenemos que confiar siempre en Él, que Él es nuestro sustento, nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio. Confiar siempre en Él en todo momento, no en el dinero. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchas personas se tergiversan, inclusive hasta la misma palabra, por el amor al dinero. Quieren sacar dinero de la palabra de Dios. Ellos cuando ven un versículo dicen, ¿cómo le saco yo plata a esta gente? Tergiversan la palabra. Utilizan la palabra de Dios para sacar dinero. Y así también utilizan sus conocimientos para conseguir dinero, para buscar dinero. Yo oí un testimonio por ahí, un cantante que se convirtió al evangelio y después dijo, no hombre, esto no da plata, me vuelvo otra vez al mundo. Cantante de música champeta, muy conocido. Entonces, precisamente porque como el evangelio no da dinero, se volvió otra vez al mundo. Es que el evangelio no da dinero. Quien está buscando el evangelio para conseguir dinero, mejor métase en otro lado. Aquí no, el evangelio no da dinero, pero sí da mucha felicidad, mucha paz, mucha tranquilidad. Vea, y la paz no se compra con cualquier dinero. Vea, no hay plata que alcance para conseguir la paz. Hay mucha gente que tiene todo el dinero del mundo y no tienen paz. Entonces, lo más importante es que Cristo nos ofreció fue paz. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Porque nosotros con paz en nuestro corazón, podemos presentar una buena hoja de vida, podemos hacer un buen trabajo, podemos atender bien a nuestra familia, pues estamos bien con Dios y con nuestros hermanos. ¿Y para qué más eso? Si con tener sustento debe bastarnos a nosotros, no ambicionar cosas que Dios no nos ha mandado. Hay muchas personas que cuando consiguen un poquitico de dinero se desvían de la palabra de Dios. Entonces Dios sabe a quién se la da. Parecería un Dios injusto, pero Él sabe a quién le puede dar dinero y a quién no le puede dar dinero. Y Él sabe a quién se lo da. Ahí mire la parábola de los talentos, que a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Pareciera injusto, no, pero es que Él le da conforme a las capacidades del corazón de la persona. Entre más le traiga su corazón y esté dispuesto a servirle al Señor, Dios empieza a sufragar ese amor que tiene hacia su obra y empieza a financiarlo para que usted también haga la obra del Señor. Entonces confiemos siempre en Él en todo momento. Entonces fíjense ustedes, después sigue diciendo el capítulo 16 del verso 6 de Efesios. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Nos manda a tomar. El apóstol Pablo vio al soldado romano con un escudo en su mano, ¿verdad? En su brazo, que lo tenía aquí
ponía, para que podáis apagar todos los dardos de fuego maligno. El escudo, los soldados romanos, ¿para qué utilizaban el escudo? Para cuando les tiraran flechas o flechas encendidas que tiraba el enemigo, lo aguantaran, ¿verdad? No protegieran su cuerpo. Entonces, el enemigo te lanza dardos en todo momento. ¿Dardos como qué? Oye, ese hermano no te quiere a ti. Mira que ni siquiera te saludó. Dardo. Sí, ¿verdad? Yo no lo voy a saludar. Más no voy más a la iglesia. Cayó con el dardo de fuego que le mandó el enemigo. No importa si no lo saluda, si no lo miran. No, padre, igual usted está buscando a Cristo, no está buscando aquí a nadie. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Esquivar los dardos de fuego ¿con qué? Con la fe, puesta la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Usted aquí viene a buscar a Cristo, usted no viene a buscar para nada. Y además a compartir el amor con los hermanos. Y si el hermano no lo saluda, usted salúdelo. A veces queremos que nos saluden, pero nosotros no nos saludamos. Ese es el otro problema de la gente. Saludo usted también. Si no me saluda, no importa, yo lo saludo. Así me mire para otro lado, no importa. Que pierde es él. Entonces tenemos que utilizar el escudo de la fe. ¿Para qué? Para resistir los ataques y creer solamente en la verdad, no en las circunstancias, no poner la mirada en las circunstancias. Porque las circunstancias nos hacen que nosotros tergiversemos la palabra de Dios. Hay muchos dardos de fuego, inclusive en la misma iglesia, el celular es un dardo de fuego. En vez de estar pendiente de la predicación, está pendiente del celular. Entonces, deje el celular, prenda el celular pero el celestial para comunicarse con Dios. Entonces, lo importante es que nosotros usemos la fe como un escudo para resistir los ataques. Miremos lo que nos dice al respecto de 2 Corintios 10:5, que hay muchos argumentos que se han levantado contra el conocimiento perfecto de la palabra. Tenemos que desechar la mentira con ese escudo de la fe. 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Dice, derribando argumentos, o sea, la fe con la fe, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, que si vienen esos dardos de fuego, esos pensamientos raros sobre un hermano, sobre la prédica que no le gustó, que esto, que para ir para acá, no, usted dice, no, eso fue palabra de Dios y tengo que aceptarlo. Es que eso va contra lo que yo decía y eso me parece que es mentira. No, es que aquí no estamos predicando conforme a mi parecer ni a su parecer, estamos predicando conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a remover todos los cimientos. Así que tenemos que estar preparados siempre a que nos cambie la palabra. Pero no a tratar de imponer nuestro parecer conforme a la palabra. No, es al revés. Lo que dice la palabra tiene que dominar sobre mi parecer y tumbar todos los argumentos de altivez y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de la palabra de Dios. Es la que tiene que prevalecer. No lo que le ha enseñado, no lo que a usted le parece. Tenemos que desechar en todo momento toda la mentira. La mentira. ¿Qué es mentira? Todo lo que se oponga a la verdad que está en la palabra de Dios. Por eso Jesucristo decía, yo soy la verdad. Ninguna persona ha dicho en todo el mundo que Él era la verdad. La única persona que ha dicho que Él es la verdad es Jesucristo. Sigue diciendo el verso 17, estamos describiendo toda la armadura de Dios. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense, dice, tomad el yelmo. ¿Qué es el yelmo? Un casco, ¿verdad? El casco. El casco. Es para que no miremos las circunstancias. Porque a veces las circunstancias nos están diciendo, Dios no te bendijo a ti. ¿Será que tú estás en pecado? Viene esa cantidad de pensamientos ahí. Entonces tenemos que proteger nuestros pensamientos y también nuestras obras. Entonces dice, yo hice esto, ¿será que perdí la salvación? ¿O será que yo gané la salvación porque yo ayudé a fulanito? No, la salvación no está en función de obra. O sea, usted no tiene ni que estar pendiente ni de las circunstancias, ni de las obras suyas, ya sean las buenas o las malas. Eso no vale, lo que vale es lo que Cristo ha dicho, o las promesas de Cristo sobre usted. Entonces, ese casco nos protege de los hechos, de las circunstancias que estamos pasando, para que esas circunstancias no dominen a nosotros, ni que nuestros hechos, buenas o malas obras, tampoco nos hagan decidir que si somos salvos o no somos salvos. La salvación no depende de nuestras obras, depende de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y los que son salvos fueron salvos desde antes de la fundación del mundo, ya Jesús lo sabía. Amén. Por eso nos dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante, él sufrió
la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces tenemos que menospreciar ese pensamiento que viene en un momento dado hacia nosotros. La salvación no depende de las obras buenas o malas que usted haya hecho. Usted no va a ganar la salvación por buenas obras ni la va a perder por malas obras. De eso no depende la salvación. Mírenme lo que nos dice Efesios capítulo 2, verso 8. Vamos a enfatizar todavía sobre el tema de la salvación. Porque todavía hay personas que están como que dudosas de la salvación, del tema de la salvación. Hablemos sobre eso. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. O sea, la fe es lo que nos lleva a ser salvos. Dice, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por obras, ni buenas ni malas. Usted no lo va a ganar, ni lo va a perder por buenas obras, ni por buenas malas. Pero el que es salvo, obviamente, hace buenas obras. Porque ¿cómo es una persona que es salvo y hace malas obras? Si hace malas obras, pues usted nunca fue salvo. Así es sencillo. Entonces tenemos que proteger nuestros pensamientos de que soy salvo, que no soy salvo, de que, mira, me está pasando esto, ¿será que Dios no me quiere a mí? Si ya Dios me desechó porque es que estoy pasando trabajo, que no tengo ni para comer. No, deseche todos esos pensamientos con base en la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nos dice también, utilicemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, es esta, la espada. Pero ¿será que yo la puedo usar como ataque? No, la espada es defensiva. ¿Para qué es la palabra de Dios? Muchos utilizan la palabra de Dios hasta para pelear con los otros hermanos, con otros creyentes. Entonces se pongan a discutir con otras personas sobre la palabra de Dios. Que si es trino, que si es uno. Eso nosotros no podemos conocer a Dios, conocemos a Dios a rasgo, lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Hay muchas cosas ocultas que Él no nos ha enseñado. ¿Cómo es Él? Yo podría pensar que Dios de pronto es un ave, oye, me cubre con sus alas. Otro podría pensar que Dios es como un dron, recorre toda la tierra, sus ojos están por todos lados. O sea, hay muchas formas de definir a Dios de Él. Nuestra mente es muy parca para llegar a conocer quién es Dios o cómo es Dios. Cómo que la criatura se puede jactar de decir que conoce a su creador. No, es que, hermano, Dios es uno solo. Sí, claro, pero también son tres. Sí, claro, pero también es un ave. Sí, claro, pero también es un ojo que anda por todos lados. Tiene una oreja grande que oye todo lo que nosotros pensamos. Examina nuestro corazón. Imagina tantas cosas, tantas formas de definir a Dios. Mejor quedémonos con lo que Dios dice y creamos en lo que Él nos muestra. Entonces, la espada es una arma defensiva. Miremos lo que nos dice al respecto 2 Timoteo 3:16. La espada no es ofensiva. Aunque militarmente el soldado sí utiliza la espada ofensivamente y ataca y mata al otro con la espada. Pero espiritualmente la espada no es ofensiva. Miremos lo que nos dice 2 Timoteo 3:16. Aquí vamos a ver cómo se debe usar la espada de Dios, la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, aquí viene para qué se usa la palabra de Dios, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es defensiva, no ofensiva. Ahora, se utiliza para refutar las falsas doctrinas. Ok, correcto. Sí, mi falsa, pero individualmente la suya, porque nosotros, cada uno tiene una doctrina de la palabra de Dios diferente. Cada uno. Entonces, la palabra de Dios es la que nos va enderezando, en la medida que nosotros vamos estudiando, la vamos perfeccionando. Cuando usted ve una persona con una doctrina diferente, usted calle y presente a Cristo. No se ponga a rebatir la falsa doctrina. Yo he visto muchas personas que tienen falsa doctrina. Yo no le hablo sobre su falsa doctrina, le presento a Cristo. Cristo es como un león que estaba enjaulado, que no lo conocían. Yo les abro la jaula y el león se defiende solito. Yo no tengo por qué defender una doctrina. Simplemente presento a Cristo, no defienda doctrina. Entonces, la arma defensiva, que es la espada, sirve para refutar doctrina, para reprender a un hermano que está caminando mal. Hermanito, mire usted esto y le muestra lo que dice la palabra. Pero reprende a un hermano, no a un demonio. A un hermano sí lo puede reprender y utiliza la palabra de Dios. Y lo puede inclusive hasta disciplinar. Eso es reprender a un hermano que usted lo disciplina. Para enseñar, o sea, discipular. Coge un hermano o una persona que está comenzando el evangelio, usted le va, lo visita y le predica la palabra de Dios, le muestra lo que dice la palabra de Dios. Eso es discipular al hermano. Y eso es lo que nos mandó Cristo. Ir por todo el mundo y hacer discípulos para Cristo, seguidores de Cristo. Para eso es la arma. La palabra de Dios, es defensiva en todo momento, no es ofensiva. O sea, no podemos usarla contra Satanás.
Contra Satanás, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a repetir otra vez. ¿Qué tenemos que hacer contra un ataque de Satanás? Someternos a la palabra de Dios, resistirlo, y él huye, él termina huyendo. Así es. No se ponga a hacer más nada. Sigue diciendo el verso 18 del capítulo 6 de Efesios. Dice, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, o sea, oren por los predicadores, oren por los pastores, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, con perseverancia, con valor, el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, pues estaba preso, el apóstol Pablo estaba encadenado, que con denuedo hable de él como debo hablar. Nosotros debemos hablar de Cristo como debemos hablar, o sea, presentarlo como dice la Escritura. Cuando nosotros presentamos a Cristo como dice la Escritura, de su interior, del interior de la persona que lo predique y el que lo recibe, va a correr un río de agua viva que es el Espíritu Santo, y él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Nosotros no convencemos a nadie. Entonces, tenemos que utilizar la oración como. ¿Orar qué es? Hablar con Dios. No es otra cosa, hablar con Dios. Pero ¿cómo tenemos que hablar con Dios? En forma de súplica, de ruego. Nunca, tú me tienes que dar, que yo soy hijo tuyo. Es que yo voy a la iglesia, es que yo oro, es que yo ayuno. Eso es hipocresía. Siempre tenemos que orar en actitud de ruego, súplica hacia el Señor. ¿Para qué? Para que nos dé valor y sabiduría de predicar la palabra de Dios. Imagínense usted. Ahí está utilizando usted la armadura de Dios. Vemos los diferentes componentes de la armadura, que son la coraza, el casco, el escudo, la espada y la oración. Fundamental, hablar con Dios en todo momento. Ahora, vamos a hablar sobre la autoridad para expulsar demonios. ¿Quién tiene la autoridad para expulsar demonios? Para decirle a un demonio, quédate quieto o vete. Solamente Cristo, Dios, es el único que puede hacer eso. Miremos lo que nos dice Judas capítulo 9. Una autoridad permanente, que es la que siempre la ha tenido, la mantiene y la tendrá. Él es el único que puede hacer eso. Judas capítulo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, imagínense, un arcángel, que es mucho superior en autoridad que nosotros, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor te reprenda. Ahora, ¿será que yo puedo reprender un demonio? Si un arcángel no lo hizo, ¿ahora yo lo puedo hacer? No creo. El único que puede hacer eso, mire quién nos hace. Mateo 4:10, aquí nos dice quién es el que puede hacer eso, echar fuera un demonio y decirle, vete, ya te ufanaste mucho aquí, ya está bueno. Quédate quieto. Mateo 4:10. Precisamente cuando Satanás tentó a Jesús 3 veces. ¿Qué le dijo Jesús después? Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete. El único que puede hacer eso, echarlo fuera. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El único que le puede decir al demonio, a Satanás, y decirle, vete, fuera, ya está bueno, reprenderlo. Es Dios, a nadie. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La autoridad que tuvo antes la tiene hoy y la tendrá siempre. Y esa autoridad no la comparte con nadie. Él es el único que puede hacer eso. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Meternos al abrigo de él. Correr y refugiarnos en él. A eso nos mandó él. Someternos a Dios, resistir al diablo y huye. A eso sencillito es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, había una autoridad delegada para echar fuera demonios, porque algunos me van a decir unos versículos que hay aquí en la Biblia que vemos una autoridad delegada para echar fuera demonios, delegada por un tiempo esporádico, los apóstoles. Miren lo que dice Marcos 3:13. Marcos capítulo 3, verso 13, dice, después subió al monte, o sea, Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estableció a 12, cuando eligió a los 12 apóstoles, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Los apóstoles, no es la iglesia. Por este versículo lo cogen muchas. No, aquí le dio autoridad a la iglesia para echar fuera demonios. No, a los apóstoles, a los 12. Es que hay que saber leer, hermano. Cogen un versículo, les contextualiza.
sea, no miran lo que dice el anterior versículo. Esta autoridad era para los apóstoles de echar fuera demonios. ¿Para qué? Porque ellos estaban dando los cimientos del evangelio. Entonces, para demostrar que ellos tenían la palabra de Dios, ellos podían echar fuera demonios. Y mire lo que nos dice en Mateo 10:5. Para que tengan en cuenta y tengan bien claro, porque le van a sacar versículos que le dice que Dios le dio autoridad para echar fuera demonios, pero hay que ver de quién estaban hablando. Mateo capítulo 10, verso 5. Comienza diciendo, a estos 12, ojo, los apóstoles, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces le dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Pero a quién le dijo? A los apóstoles, no a la iglesia. No, someternos a Dios, resistir al diablo y este huye. Entonces, esto de echar fuera demonios fue una autoridad dada temporalmente a los apóstoles. Ahora, fíjense usted cuál fue la consecuencia de esa autoridad. Mire lo que dice Hechos capítulo 5, verso 16. Para que nos vayamos bien, y todo con la palabra de Dios. No, esto no es mi parecer ni lo que yo creo, es lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, verso 16. Mire lo que hacían los apóstoles cuando echaban fuera demonios. Hechos capítulo 5, verso 16. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritu, y todos eran sanados. ¿Quieres qué? Y todos eran sanados, no unos cuantos, todos. Mira, toda persona que llega enferma, toda persona que llega poseída de demonios ante los apóstoles, todos eran sanados. Pero, ¿será que esa condición se cumple ahora? No, ¿verdad? Es la misericordia del Señor y Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Hay muchas personas que dicen que echan fuera demonios, pero yo les hago una estadística de cuántos les ha puesto la mano para echarle fuera demonios y no se los he echado todos. ¿O sí? No, ¿verdad? No se los echa todos. Se los echa que Dios quiere que se los eche. Dios sigue haciendo maravillas, Dios sigue libertando, Dios sigue sanando. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero no necesita la intervención de nosotros para echar fuera un demonio, ni para sanar. ¿Para qué nos necesita nosotros? Para predicar. Esa fue la comisión que nos dio nosotros. Ir por todo el mundo y echar fuera demonios. No, ¿verdad? Nos dio ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos. Esa es nuestra misión. No buscar pelea contra el diablo. Hay personas que andan cazando pelea con el diablo. ¿Sí sabe usted? ¿Dónde hay un demonio? Allá voy yo. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde? Allá voy yo. A echar fuera el demonio. Oye, eso no es la misión nuestra. La misión nuestra es predicar el evangelio, nada más. Y el Señor hará maravilla lo que Él quiera. Aquí se han visto liberaciones. Bastante liberación sin necesidad de poner la mano. ¿Por qué? Porque el que liberta no es el pastor, es la palabra la que liberta. Llévense ese versículo, Hechos capítulo 5, verso 16, dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían, ¿a quién? A Jerusalén, trayendo enfermos a los apóstoles, lógicamente, y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, o sea, todos eran sanados de la enfermedad y libertados, todos, sin excepción, no había excepción. Cuando el apóstol ponía la mano a alguien, eso era libertado enseguida o sanado inmediatamente. No es que vamos a ver si de pronto sana, vamos a ver si de pronto se liberta. No, eran sanados. Confirmaban que lo que ellos hablaban venía de parte de Dios porque ellos tenían autoridad de Dios, pero los apóstoles. Pero decían, ay hermano, pero la Biblia también habla de unos 70. Ah, bueno, vamos a mirar lo que dice los 70. Eran otros que estaban autorizados por Dios para echar fuera demonios. Miremos, Lucas capítulo 10, verso 17. Quiero que se vayan con una idea bien clara de lo que es una lucha espiritual, que nosotros no tenemos que andar buscando demonios ni endemoniados. Lucas capítulo 10, verso 17. Había un grupo de 70 que fueron encargados, comisionados para predicar el evangelio, para llevar el evangelio. Entonces dice el versículo, dice, volvieron los 70, nada, no le dijo a la iglesia, volvieron los 70 diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ellos se sorprendieron porque seguro que a todo el que le ponían la mano se libertaba, quedaban libres. Y ellos se sorprendieron grandemente. Entonces, ¿qué le dice? Y les dijo, Jesús les dijo, yo veía
veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras, que ese orgullo por echar fuera demonios no te pasa lo mismo que Satanás. Que por el orgullo fue que Satanás cayó, porque se creyó muy superior porque le habían dado un poder a él. Entonces, por eso no nos ha dado ese poder a nosotros. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. He aquí yo os doy potestad, pero a los 70, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Ven? Entonces vemos aquí que esa autoridad era para los 70, no para la iglesia. Pero que pasa que este versículo se descontextualiza completamente y se lo pone en la iglesia y sale mucha gente. Yo puedo echar fuera demonios. Y buscando endemoniados, buscando peleas, no nos mandaron a buscar peleas. Nos mandaron a buscar inconversos para predicar el evangelio. No a buscar endemoniados. Ahora, ¿cuál es la autoridad delegada que tiene la iglesia? Ahora sí vamos a mirar qué podemos hacer nosotros como iglesia. Nosotros debemos enfocarnos en el reino de Dios y su justicia, no en las señales. Porque Dios puede hacer señales con cualquiera de nosotros. Podemos haber un momento de poner la mano a alguien y esa persona quedó libertada, quedó sanada. Puedes, esa es la voluntad del Señor. Pero no siempre es así. Yo le he puesto mano a personas y se han sanado, y le he puesto la mano a otros y no se han sanado. O sea que no es mi voluntad, es la voluntad del Señor. Yo he predicado aquí, muchas personas han recibido esa liberación, hay otras que no la han recibido. Pues esa es la voluntad del Señor. Mire lo que nos dice al respecto Marcos 16:16. La facultad que tiene la iglesia, vamos a mirar ahora. Amén. Marcos 16, verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí se está hablando de la iglesia. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son señales. ¿Qué son señales? Que se pueden dar o no se pueden dar. O no, a cualquier persona que crea en Cristo. Dice, tomarán en sus manos serpientes. Y aquí sale una doctrina que dice que si usted coge una serpiente en su mano y no la pica, porque usted es ungido de Dios. ¿Sí sabía eso? Hay una corriente que está diciendo eso. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a creerme de que yo fui el que salvé, que yo fui el que liberté? Y de hecho Dios puede darnos ese poder para la libertad, y de hecho lo tenemos. Pero eso depende de la voluntad del Señor, al que Él quiera. Es su misericordia la que prevalece. ¿Por qué? Porque ¿qué vale más? ¿De que usted eche fuera un demonio o que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Claro, es lo mejor, ¿verdad? Miremos lo que nos dice Mateo 7:21 para que nos vayamos claros con la idea de qué es lo que nosotros tenemos que buscar. No tenemos que buscar las señales. Porque por señales muchas personas se están perdiendo por buscar señales. Es que yo tengo la señal de echar fuera demonios. Mira lo que le pasa. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué eran hacedores de maldad? Porque buscaban los milagros, buscaban las señales, no buscaban el reino de Dios. Que se den milagros, que se den liberaciones. Yo no estoy en contra de eso. Eso no me corresponde a mí, esa es la voluntad del Señor. Pero no mezclemos nuestro deseo con el deseo de Dios. O sea, no es todo lo que yo desee, es lo que Dios quiere. Siempre tiene que cumplirse el propósito de Dios. Nosotros sabemos cuál es el propósito de Dios. Ore, sí, por un demonio. Ore para que el Señor lo renarguya, para que se rompa ese corazón de piedra, para que pueda aceptar la palabra de Dios y para que se den los milagros que Dios quiera que se den. Porque yo tampoco puedo decir que Dios no va a libertar y que no se dan los milagros. Se siguen dando los milagros, pero ya no depende de nuestra voluntad, sino de la voluntad de Dios, la que prevalece en todo momento. Entonces, la doctrina de la guerra espiritual, tomando otra vez el tema de la guerra espiritual de que se habla, es una doctrina ofensiva, porque se basa en su propio ego. Yo puedo hacer guerra espiritual, yo puedo echar fuera demonios. ¿Por qué? Y se fundamenta en que conocer mucho a Satanás, conocer las regiones altas, hacer cartografía, mapas donde supuestamente está el demonio, no está ubicado el demonio, que está ubicado en cuántas regiones estratégicas en una ciudad y buscando peleas donde no nos ha mandado Dios a buscar peleas.
Y entonces se fundamenta en nuestro poder. Como ya yo acepté a Cristo, como ya yo estoy bautizado, como ya yo recibí el poder de Dios, yo puedo ir a buscarlo y echarlo fuera a los demonios en el lugar cartográfico. Así no es. Dios no nos ha mandado a eso. Eso es una doctrina egocéntrica que busca peleas donde Dios no nos ha mandado buscar peleas. Nosotros no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás, sí es claro. Pero ¿cuáles son las maquinaciones de Satanás? De que no perdonemos. Básicamente eso es. Cuando usted no quiere perdonar a una persona, usted le está abriendo un portón a Satanás para que actúe en su vida. Y ese es el mayor portón que mucha gente le tiene abierto. Tiene resentimiento contra alguien. Miren lo que nos dice al respecto 2 Corintios 2:10. Que no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás. Pero no significa conocer a Satanás. Muchas personas que se desgastan conociendo a Satanás. Cuando tenemos que conocer a Cristo. A Él es el que tenemos que conocer. 2 Corintios capítulo 2, verso 10. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si en algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A través de la falta de perdón, Satanás actúa en nuestra vida. Por eso Dios nos manda a perdonar. Ni siquiera nos sugiere, nos manda, es un mandato de Dios, perdona. Porque si usted no perdona, usted tiene un portón abierto donde Satanás le coge su vida y se la destroza. Por falta de perdón. Ahora, tenemos que tener en cuenta que nosotros no tenemos guerra espiritual. O sea, nosotros no peleamos con nuestras propias armas, sino con las armas de Dios. Y Él es el que pelea solito. Nosotros siempre tenemos que hacer es someternos a Dios. Miren lo que nos dice, respeto, Zacarías 4:6. Para que vean que no es con nuestra fuerza, no es con nuestro querer, no es con nuestro parecer. Es con lo que Dios quiere hacer en la vida de uno y en la vida de las demás personas. Siempre oración sumisa hacia Dios, que Dios haga su voluntad. Zacarías 4:6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, que esa famosa guerra espiritual no debe existir en nosotros, tenemos lucha, y la mayor lucha que tenemos nosotros es contra nosotros mismos, con nuestro parecer, con el yo creo, con el que no queremos someternos a la palabra, sino que queremos aplicar nuestro propio criterio. Por eso dice la palabra, someteos a mí, resistir al diablo y este huirá. O sea que la pelea es con nosotros mismos. Toda la armadura de Dios, si queremos pelear con alguien, pongan un espejo al frente. Es contra nosotros mismos, con nuestro parecer, con nuestro orgullo ególatra. Perdón la redundancia, porque orgullo y ególatra significan lo mismo. Pero somos muy ególatras. Entonces nuestra lucha es defensiva. Como vimos en el Salmo 91, que decía, con sus plumas te cubrirá, bajo sus plumas, bajo sus alas estarás seguro. Ahí donde estamos nosotros seguros. ¿Y qué es la táctica que nosotros utilizamos contra Satanás y contra nosotros mismos? Someternos a Dios y resistirlo. Y con nosotros mismos, obedecer a Dios, dominar nuestra manera de pensar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, utilizamos dos tácticas. Someternos a Dios y resistirlo contra Satanás. Y obedecer a Dios contra los criterios que nosotros tenemos de nosotros mismos. Por eso dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Y es lo que el Señor quiere, que le entreguemos nuestro corazón y dejemos de estar buscando peleas donde Dios no nos mandó a buscar peleas. Amén. Entonces, nosotros tenemos lucha espiritual, no guerra.